al Estados Unidos asumir ese riesgo, también se sienten con el poder de darle a Venezuela un proceso de democratización que esté signado en primer lugar por la estabilización del país, en segundo lugar por la posibilidad de la recuperación económica y en tercer lugar por la transición a través de un proceso electoral presidencial. Se nos habla de transición, pero nadie ha demostrado todavía que esa transición esté realmente en efecto. Y voy a ser muy clara tratando de resumir brevemente. A mí se me hace extremadamente difícil, como a muchas de las personas que nos están viendo, que después de este tiempo ya prudencial, y no estamos hablando de un día para otro, donde se tuviera que asegurar el gobierno que realmente el pueblo de Venezuela eligió para que pudiera comandar su destino. Estamos hablando de casi 7 meses. Todavía quienes conforman parte de esa estructura criminal que fue el chavismo, la señora Delcy Rodríguez, el señor Jorge Rodríguez, el señor Diosdado Cabello, sigan todavía manejando los destinos de Venezuela. Los mismos que lo destruyeron, con el tutelaje o sin el tutelaje de Washington, pero el mismo ADN destructor que llevó las riendas de Venezuela son los que están decidiendo ahora. Y se habla de diálogo, y se habla de transición, y se habla de un montón de cosas, pero siguen todavía atados a ese, insisto, a ese mismo ADN donde no puede haber un opositor. Yo elijo quién es el opositor que se sienta. Se habla de libertad de presos políticos, pero yo decido a quién se escarcela. No se libera, sino que se escarcela. Cuéntame un poco cómo tenemos que entender las personas que desde aquí, como yo, hemos seguido todo este proceso, que tuvimos todas las esperanzas del mundo en que realmente ese 3 de enero pudiera significar ese cambio, pero que poco a poco vemos apagarse nuestras esperanzas cuando comprobamos la forma en la que se está llevando esto a cabo. Bueno, mira, María, yo lo primero que te digo es que yo soy optimista contumaz. Estoy totalmente comprometido con la esperanza, con la ilusión de tener el país que sueño y sé que todo ha sido muy duro, muy difícil, muy complejo, ¿no? No solamente hablando a partir del 3 de enero, es que durante 27 años, y llevamos para 28, el país ha estado en manos de unos insensatos que llegaron al poder por la vía democrática con el objetivo de destruir la democracia en Venezuela, con el objetivo de destruir la libertad, con el objetivo de destruir la empresa privada, de destruir el salario, de destruir el poder adquisitivo, de destruir la educación, de destruir el sistema de justicia, de destruir el aparato productivo, de destruir todo. Es que es impresionante cómo Chávez, Maduro y Delcy han hecho esfuerzos para la destrucción del país, con el único objetivo de controlar el país y de mantenerse en el poder sin importarles el profundo daño que le han causado a Venezuela. Después de todos los esfuerzos que hemos realizado durante estos años, después del proceso electoral del 28 de julio del 24 en el que ganó sin lugar a dudas Edmundo González, se produce el 3 de enero. Cuando se produce el 3 de enero, hay un riesgo que asumen los Estados Unidos de América y eso es una realidad. Y al Estados Unidos asumir ese riesgo, también se sienten con el poder de darle a Venezuela un proceso de democratización que esté signado en primer lugar por la estabilización del país, en segundo lugar por la posibilidad de la recuperación económica y en tercer lugar por la transición a través de un proceso electoral presidencial. Y en ese tercer punto es en el que siento que estamos en este momento, pero no es una situación tan ventajosa como la aspiramos. Porque ¿qué aspiramos nosotros? Nosotros aspiramos que se reconozca lo que pasó el 28 de julio. No se puede reconocer porque las circunstancias lo impiden. Bueno, vayamos entonces a un proceso electoral presidencial, pero que sea el pueblo el que tenga la última palabra de qué debe pasar en Venezuela, porque quien está ejerciendo la presidencia de la República es y puede ser que sea muy servil y puede ser que sea muy súbdita de los Estados Unidos y puede ser que eso beneficie a los Estados Unidos, pero eso es insostenible porque esa señora no tiene respaldo popular, porque nunca fue electa por nadie y porque la puso allí un delincuente que es el que se robó el proceso electoral del 28 de julio del 24, que es Nicolás Maduro. Entonces,
el ritmo de todo lo que viene pasando en Venezuela lo lleva a Estados Unidos. Y para el venezolano común hay un sentido de urgencia que es desesperación completa. El venezolano está desesperado por lo que viene viviendo durante todos estos años y por una crisis que se va profundizando con el paso del tiempo. El, Pero los Estados Unidos no tienen ese sentido de urgencia. Entonces tenemos que tratar de ver cómo logramos acercar los tiempos. Ellos nos han dicho, vamos a un proceso electoral y aspiramos ir a ese proceso electoral. Y hay un proceso de negociación y se van produciendo resultados, pero no al ritmo al que aspiramos los Claro, venezolanos. pero el tema aquí es el siguiente. Yo soy optimista por naturaleza y sabes que lo soy. He sido optimista desde el día uno, porque además cuando ya llegas a una situación como esta, es tu tabla de salvación, el optimismo. Yo quiero ser optimista y pensar que todo esto tiene sentido y que además esta administración tiene la buena voluntad realmente no solamente de atender la seguridad nacional de los Estados Unidos, trayendo a los líderes del Cartel de los Soles, sino ayudando a Venezuela a que pueda recuperar su libertad. El punto no es en esta administración o en el tutelaje, es más en el tutelado, porque yo decía antes que Maduro ha salido del poder, pero no ha salido del Estado, el chavismo no ha salido todavía del Estado. Y es muy difícil ver a esas personas que hasta el día 2 de enero eran los que estaban manejando quién entraba en las cárceles, cómo se hacía, cómo se deshacía. Es decir, el mismo aparato que funcionó prácticamente sin descomponerse. Son los mismos jueces, son los mismos cuerpos represivos, son las mismas cárceles. Lo que uno desearía es que ese avance hacia esa transición hacia la democracia se pudiera producir de otra manera. Y te voy a ir al punto que para mí me parece que no puede haber discursos que cambien esa imagen, los presos políticos. Es lo mismo que Cuba, es lo mismo que Nicaragua. Cuando una dictadura tiene presos políticos en las cárceles y Estados Unidos te exige, porque al principio fue una exigencia, lo hizo y lo dijo el secretario de Estado, lo dijo el propio presidente, de la liberación de los presos políticos. Que si la transición, la liberación de los presos políticos no se ha producido. Se han producido excarcelaciones, y tú lo sabes, pero de estos últimos 131, las organizaciones no gubernamentales están hablando de menos quizá de 80. Yo ayer en la radio hablaba con algunos familiares de esas víctimas, porque son víctimas al final del día. Y es terrible, no son números, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de gente que todavía está en esas cárceles por pensar diferente, por cometer el delito de pensar diferente. Entonces no están obedeciendo tanto a Estados Unidos, es más, están haciendo lo que les da la gana ante las barbas de Estados Unidos. Bueno, mira, es un tema complejo porque no solamente es que los están escarcelando a cuentagotas, sino que además salen con prohibición de salida del país, con orden de presentación ante un tribunal periódicamente, algunos una vez al mes, otros una vez cada 3 meses, pero también con prohibición algunos de dar declaraciones públicas. Es decir, es una libertad precaria, es una libertad rudimentaria, es una libertad inaceptable. Entonces nosotros estamos exigiendo la liberación de todos, absolutamente todos los presos políticos. A mí me parece bien que el tema de los presos políticos no sea un tema de discusión en esa mesa que se está desarrollando, porque entonces se van a convertir en una ficha de canje. Lo que se está exigiendo es que todos estén en libertad. Y el gran problema de eso, Marian, es que después de que comienzan a salir algunos presos, como ha sucedido en estos días, se da cuenta uno de que hay un subregistro. Entonces no terminamos de salir de la cifra de 500, porque se anuncia la liberación de 130. No salen 130, sino como tú dices, 80 según las organizaciones no gubernamentales que están haciendo revisión del caso, porque siempre hay una opacidad, porque nunca se presenta una lista pública de liberados ni nada de eso. Y entonces comienzan a salir familiares de gente que no sabíamos que estaba presa a decir, ojo, mi familiar está preso. Y no queríamos decir nada, bueno, porque no queríamos que se sometiera a una situación peor, porque pensábamos que podía salir si hacíamos silencio, y entonces comienzan a surgir nuevos presos y mantenemos la cifra cercana a los 500 presos políticos en la actualidad, o algunos que se califican como presos por delitos que no tienen que ver con lo político, pero cuando te vas al fondo te das cuenta que sí son presos políticos. Entonces,
Todo eso es una realidad en Venezuela y nuestra lucha está en combatir la posibilidad de que esos presos se mantengan en la cárcel, combatir eso y hacer todo para que salgan urgentemente. Es un asunto que un solo día se convierte en un riesgo para la gente que está en la cárcel.